Hoy vamos a hacer la exposición sobre minería legal e ilegal en Colombia. Los expositores Faber González y quienes habla Alejandro Torres. La minería ilegal es la actividad minera que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de río, lagunas, cabeceras, entre otros, con el uso de equipo y maquinaria pesada que no corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal. Es considerado eso como minería ilegal. El decreto de ley 2655 de 1988 define a los mineros ilegales como aquellos que no cumplen con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales de ley o que se realizan en las zonas en las que esté prohibida. Por otro lado, la minería informal está compuesta por aquellos operadores mineros que son legales, que no son legales, pero que han iniciado un proceso de formalización, cumpliendo con las distintas etapas establecidas por el Estado. Además, los informales no operan en zonas prohibidas ni utilizan maquinaria que no corresponda a su categoría. El Ministerio de Minas y Energía es la oficina estatal encargada de dirigir la política nacional en cuanto a la minería se refiere. Esta entidad señala las zonas en las cuales se puede desarrollar actividades de minería en concordancia con lo establecido en el decreto 2811 de 1974, que es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Estas zonas hacen referencia a las áreas de uso exclusivo para la agricultura y ganadería, las reservas ecológicas y las que presenten incompatibilidad para el desarrollo de la actividad. Dentro del marco legal minero, para el desarrollo de la minería en general, el Ministerio de Minas y Energía expide normas que regulan la ejecución de las actividades mineras. Estas normas se conocen como el Código de Minas, que es el decreto de ley 2655 del 88. Con la expedición de este código se plantean los siguientes objetivos. El Código de Minas regula las relaciones entre los organismos y entidades del Estado y los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no renovables que se encuentran en el suelo o subsuelo, así sean propiedad de la nación o propiedad privada. Otros reglamentos que contemplan el marco legal minero son el Reglamento de Seguridad en las labores subterráneas, creación del Fondo Nacional y requisitos para la inscripción de títulos en el registro minero, entre otros. En el Código de Minas se define título minero como el documento el cual otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y subsuelo. Los títulos mineros se clasifican en licencias de exploración y explotación, aportes mineros y contratos mineros. Los contratos mineros son instrumentos mediante los cuales se crean derechos y obligaciones de exploración, de explotación, montajes de minas, exploración y beneficios de minerales. Los contratos mineros en los contratos mineros hay dos clases que son los contratos de cohesión y contratos con las entidades descentralizadas. Las actividades mineras de exploración y explotación de carbón de propiedad de la nación solamente se pueden realizar mediante el sistema de aporte otorgado a empresas industriales y comerciales del Estado que estén vinculadas al Ministerio de Minas y Energía. Los aportes de carbón se otorgan a la empresa nacional minera Minercol, la cual desarrollará los programas de contratación minera que considere necesarios para el aprovechamiento de los yacimientos carboníferos. El registro minero es un sistema de inscripción, autenticidad y publicidad de los títulos mineros con el derecho a explotar y explorar el suelo y subsuelo de acuerdo con el Código de Minas. La inscripción del título en el registro minero está compuesta por tres partes: el registro, la identificación física de las áreas de los títulos y el archivo. El registro consiste en tres fases, que es la radicación, calificación e inscripción,
y los títulos a inscribir en el registro minero son licencias de exploración, licencias de explotación, títulos mineros vigentes, contratos de cohesión y aportes, entre otros. Las zonas mineras para las minorías étnicas. El Ministerio de Minas y Energía señalará y delimitará las zonas mineras con el fin de preservar sus características culturales y económicas. En el artículo 125 de Minas y el artículo 127 de la Ley 70 de 1993, donde se realizan las solicitudes de licencia de exploración y explotación sobre los yacimientos y reservas de carbón bajo la norma de estos artículos. El proyecto que tiene entre manos el Ministerio de Minas y Energía para que la industria minera en Colombia sea una de las más importantes de Latinoamérica se llama Colombia Minera. Vamos a adjuntar el link para que puedan saber más sobre este proyecto. Minería ilegal en Colombia. Decimos que la minería ilegal en Colombia se perfila como uno de los temas en los próximos años a tratar en la agenda del gobierno, ya que esto puede tener un impacto tanto en el medio ambiental como en el medio económico y social sobre el país. Uno de los grandes interrogantes que se está llevando a obligar es si este es un problema que en unos años va a afectar la economía del país así como el ámbito social, dado que eso genera mucha violencia a nivel nacional y con los países vecinos. Aquí encontramos que una de las características es un desconocimiento del sistema de control y protección sobre los recursos naturales, como la licencia ambiental, ya que por ende la licencia ambiental está generada por el Ministerio de Medio Ambiente y de Minas y Energías, y muchas de estas minas ilegales no presentan ninguno de estos documentos, haciendo que no se lleve ningún control ni registro del mismo. Evasión fiscal de la actividad minera ni el impacto que eso tiene sobre las regalías hacia las regiones. Uno de los problemas que se genera en el país es que ya que ellos son una especie de minas ilegales y furtivas que se manejan en el país, ellos no le presentan ninguna ganancia al país y se le generan pérdidas. Por lo tanto, el gobierno nacional ni departamental reciben regalías, que es con lo cual ellos deberían pagarle al país. Generación de dificultades para que el Estado construya políticas públicas de impacto positivo real en materia minera. Eso es un problema que se genera ya que el país o el gobierno nacional, al no tener un control sobre las minas, genera que esto sea un ámbito, dado que cualquier persona o cualquier ente que tenga la capacidad económica de hacer su mina, lo puede hacer sin que el gobierno le tenga algún control encima. Un impacto ambiental, pues al ser ilegal no respeta las zonas de los ecosistemas sensibles como los páramos. Un claro ejemplo que vimos hace poquito fue en el páramo que hay en Santander. Hay un gran recurso de agua y una de las minas ilegales que se encontró era de una multinacional de petrolera. Allí tuvo que entrar el mismo departamento y ambientalistas a generar demandas y problemáticas para que quitaran esta mina, ya que ellos estaban dañando el medio ambiente, y eso es una reserva natural del país, y ellos como entes están protegidos para no tener que perforar allí en cuanto a esos recursos. Dificultad para construir planes de ordenamiento territorial eficientes que conozcan usos del suelo y subsuelo. Al ellos tener unas perforaciones, ellos no tienen estudios de suelo, ni manejan geólogos ni geofísicos en ese ámbito. Entonces, por ende, ellos lo único que les interesa es saber qué hay mineral y explotan el suelo, el subsuelo o los socavones ilegales sin mediar los peligros que puedan generar a las comunidades vecinas ni los peligros que se generan para los mismos trabajadores que ellos manejan. Desconocimiento de todos los mecanismos de protección laboral. Al ellos ser minas ilegales y estar no regidos por la ley, ellos pueden
contratar gente, como se dice por ahí vulgarmente, diestra y siniestra, haciendo que no tengan seguridad social, para fiscales, riesgos profesionales. Si a alguien le pasa algo, se corta un brazo, se mueren, ellos no van a ser percursores de darle a la familia los recursos necesarios para la pérdida ni nada. Ellos, como contratan ilegalmente, lo único que les interesa es que la gente les dé y les dé y les dé, y al momento que les pase algo ellos se limpian las manos porque ellos no le tienen ningún contrato en ese medio. Otra problemática que se genera es el estímulo del trabajo infantil, ya que por estos medios, al no ser regidos por ningún ente gubernamental o estatal, ellos pueden fácilmente en estas minas hacer trabajar obligatoriamente a los menores de edad. En unos varios casos hemos encontrado que las minas ilegales del Chocó y de Antioquia y de Cali, por los lados del Valle del Cauca, la gran cantidad de población menor de edad entre los 8 y los 15 años es muy grande, porque son gente de bajos recursos en estudios que lo único que generan es querer ganar cualquier peso para darle a alimentar a sus familias. Entonces se aprovechan de esto para poder hacer un trabajo inescrupuloso con los menores de edad. Y un gran impacto que tiene la seguridad nacional, pues esto es lo que vuelve fuerte a los grupos ilegales. Si nos podemos dar cuenta, gran parte de las zonas están manejadas por los grupos ilegales. Una relación directa que hay entre la minería ilegal y los grupos armados ilegales es que esto representa una fuente de recursos amplio y muy grande para estos mismos. Uno de los más grandes es el 20% que representa esto para las FARC en la minería ilegal. Más que todo esto se ve reflejado donde el país no tiene acceso completo, digamos las zonas selváticas del suroriente colombiano, las zonas que ahorita el ejército y la policía está llegando, que es la parte de la Guajira y los puntos extremos del país donde es más el abandono y la pobreza extrema, es donde más recursos hay y es donde más manejo tienen los grupos armados ilegales como las FARC, los sudareños, entre otros. Les damos a conocer un plano donde muestran los puntos más intensivos de zonas mineras ilegales y cada punto por el cual está manejado por un frente ilegal. Si nos damos cuenta, casi en la gran mayoría del país la cantidad y el control lo tiene la FARC, ya que ellos son un grupo armado pues desde hace años, ¿no? Si nos damos cuenta, en la Guajira los que manejan esto más que todo son los surabeños. En los sures de Bolívar el grupo es financiado más que todo por como unos paramilitares y unas BACRIM. En el Valle del Cauca son los rastrojos los que la gran mayoría manejan esos grupos, esas minas ilegales. Y si vemos la parte sur de Colombia, casi lo que es Putumayo, Nariño, el Caquetá, todo es lleno de FARC. Un caso muy claro sobre el impacto ambiental y los daños perjudiciales que tiene es el río Dagua en el Valle del Cauca. Nos damos cuenta que la explotación ilegal de oro en la cuenca del río vive un proceso de expansión acelerada a partir del 2008 y esto presenta relación con la construcción también de la doble calzada Buga-Buenaventura. Si nos damos cuenta en la foto que tenemos añadida, el impacto ambiental que se está generando en estos momentos es muy grande. En estos momentos, por lo general, eso se podría decir que es como un queso cheddar, es todo perforado, y el gran daño, porque eso es irreversible. Si nos damos cuenta, ellos llegan, perforan, vuelven a las cuencas del río, el río contaminan el agua porque para eso se necesita gran cantidad de mercurio, y el mercurio a su vez comienza a deteriorar la capa vegetal y el suelo, y la tala indiscriminada es algo preocupante. También otra parte es el componente étnico en la zona, altamente ligado a la falta de recursos, pues ellos se prestan fácilmente a ser trabajadores de esas minas ilegales. El 88% de la zona de Buenaventura es gran parte pobre y son afrodescendientes.
haciendo que eso sea mucho más fácil para que los grupos ilegales les ofrezcan cualquier peso y ellos sean ligadamente beneficiados, por decirlo así, de ellos, y les den cualquier peso para que trabajen. Si nos damos cuenta, el río Dagua presenta una erosión y una socavación de sus márgenes por la construcción de las fosas, así como la pérdida de la cobertura vegetal, lo que les venía comentando en su momento, en las terrazas aluviales y los montículos sobrantes de la explotación y sedimentos de diferentes elevaciones dispersos sobre el cauce, y las riberas constituyen un factor que modifica drásticamente el patrón geomorfológico y morfodinámico del cauce, disminución de la capacidad hidráulica del río, ya que si nos damos cuenta, por donde ellos comienzan a hacer las explotaciones, ellos tienen que hacer obligatoriamente unos desvíos del cauce del río para que ellos puedan tener esa parte seca y puedan perforarla y sacar todos los minerales. Ya después de que ellos sacan los minerales, vuelven a hacer otro desvío del cauce del río, y eso va a quedar así, y eso lo que causa es erosión en el ambiente, falta de agua, daños a la capa vegetal, las aguas subterráneas terriblemente contaminadas por todos los químicos que ellos están manejando, posibles deslizamientos de tierra, fallas geológicas terribles. Esto permite que en las épocas de lluvia, cuando el río crezca, retome otra vez, arrase todo esto y sean las grandes inundaciones y las tragedias que se están viendo hoy en día. Igualmente, en los procesos de extracción se advierte el deterioro de la calidad de las aguas superficiales, lo que les comentaba, en sus diferentes parámetros físico-químicos, bacteriológicos, y particularmente en el incremento de los residuos sólidos finos generados en el incremento de la sedimentación, y altera los parámetros físico-químicos como la turbidez y los sólidos suspendidos totales, como nos hablaba alguna vez el profesor en clase. El mal manejo de los insumos de los cuales ellos trabajan, como lo son los lubricantes para las máquinas, los químicos con los cuales hacen la extracción, como lo es el mercurio y el cianuro, como les decía anteriormente, envenenan las aguas al ser vertidas directamente a los cuerpos de agua, quitando el derecho fundamental de este y a las personas ubicadas a la ribera del río, porque si nosotros nos damos cuenta, y para los que tienen un poco de conocimiento en el mismo, nos damos cuenta que toda esa parte del Pacífico y de esas zonas, la gran mayoría de esta gente no tienen acueductos, por ende ellos son muy artesanales y ellos recogen el agua de los ríos para su consumo, su uso diario, y toda la capacidad que ellos tienen en cuanto a lavar sus elementos y todo. En este momento se está viendo una gran problemática, ya que las aguas están siendo contaminadas y ellos ya no están pudiendo tomar agua directamente de estos ríos. Se les está volviendo un problema de salubridad social y todo. También se observó que la afectación del suelo implica su eliminación en el área de explotación causada por la remoción de grandes volúmenes de la capa vegetal y material orgánico, provocando resecamientos en las zonas aledañas y con ello la inhabilitación del mismo. Es posible que como consecuencia de lo anterior haya disminuido la productividad agrícola y los rendimientos agropecuarios en el sector afectado, con la eliminación de la vegetación de la zona circundante del entablis de la minería ilegal. Se destruye parcialmente la flora del área. También se presenta una tala como aprovechamiento forestal ilegal en el bosque aledaño de las áreas de explotación, que ocasiona la pérdida de la biodiversidad, erosión genética y formaciones. Eso nos da a decir, ellos por tratar de ganar un poco más de cauce para el río y poderlo desviar, ellos están haciendo una tala indiscriminada de todos los árboles que hay alrededor. Si nosotros nos damos cuenta, cada vez que hay una tala indiscriminada se afecta automáticamente la vegetación, la flora y la fauna, porque los animales tienen que cambiar drásticamente su forma de vivir, sus formas de vida, tienen que desplazarse hacia otros sitios donde nunca habían estado. Esto afecta a los cultivos de la gente de los alrededores, ya que pues, ellos recogen agua de los ríos y totalmente envenenados, no pueden hacer absolutamente nada. Esto es para culminar, queremos dejar en claro que una de las problemáticas claras en el país es la minería ilegal. Algo que se podría llegar a solucionar sería que el gobierno diera un poco más de recursos a la gente para que no se prestara para
para esos grandes terratenientes y esos grandes grupos armados ilegales. Si tan solo el gobierno diera un poco más de estudio y apoyo a las comunidades marginadas, estos problemas se mitigarían mucho más. Espero que la exposición les haya sido de su gran agrado. Quienes está hablando, Alejandro Torres, y mi compañero Fader González, les deseamos un buen día. Hasta luego. Hasta luego.